Buen día. Agradezco la invitación al proyecto Farmafuturo de Partners of the Americas. Esta es la cápsula de expertos inicial de 3 espacios virtuales que vamos a tener. Mi nombre es Claudia Marcela Roballo Bejarano, soy magistra en política social y economista, experta en políticas de infancia, adolescencia y género. He tenido alrededor de 25 años de experiencia con proyectos sociales, en especial con cooperación internacional, orientados a contribuir en la protección integral de niños, niñas y adolescentes y en particular con la prevención y la eliminación de trabajo infantil en diferentes sectores y en diferentes territorios de nuestro país. También he sido docente e investigadora de algunas instituciones de educación superior y hemos trabajado temas de investigación en los temas de derechos humanos, en infancia, adolescencia y en género. Bienvenidos a este primer espacio donde les vamos a compartir conocimientos, conceptos sobre trabajo infantil y sobre la igualdad de género para que podamos, a medida que desarrollemos, transformar creencias y comportamientos que aún están legitimando el trabajo infantil como una práctica en la niñez. Esto muy orientado a identificar también cuáles son esas creencias, las costumbres y también algunas causas asociadas, muchas a ellas, a ingresos insuficientes, a situaciones de pobreza de la población más vulnerable en nuestro país y también como situaciones que pueden ser ya asociadas a costumbres que van pasando generacionalmente y que aún se identifican como parte de la crianza y de las situaciones que están viviendo niños, niñas y adolescentes en varios territorios de nuestro país. A través de una masterclass y de un taller práctico siguiente que vamos a tener de manera virtual, también abordaremos los diferentes temas orientados a la niñez, como son los derechos a la niñez y la igualdad de género promovida desde la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Vamos a ver también algunas definiciones de trabajo infantil, estadísticas que tenemos en Colombia de acuerdo a los boletines que se hacen de la gran encuesta de hogares del DANE, algunas leyes que tenemos, políticas y estrategias frente a la prevención y la erradicación del trabajo infantil y políticas que también se han desarrollado en el marco de la infancia y la adolescencia. Identificaremos, por supuesto, también algunos mitos, creencias y también algunos factores de riesgo asociados especialmente al trabajo infantil, que es considerado peligroso y que también se puede asociar a algunas actividades económicas, dentro de ellas la agricultura y actividades relacionadas. También podremos identificar algunas rutas de atención, algunos protocolos para que se puedan identificar también los casos de trabajo infantil y ser remitidos y puestos en conocimiento a las entidades competentes como son las comisarías de familia, las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son las entidades competentes de identificar estos casos de trabajo infantil y también adelantar las acciones para su restablecimiento de derechos. Es muy importante identificar que uno de los sectores que concentra la mayor parte de trabajo infantil en el mundo es el sector agrícola, teniendo muy en cuenta que este se desarrolla en un 90% en las actividades informales y que según el DANE en Colombia para 2021, 46% de los niños, niñas y adolescentes que trabajaban están en este sector y en actividades relacionadas. En esto es muy importante identificar que es uno de los sectores que más involucra niños, niñas y adolescentes en su comparativo, por ejemplo, con comercio o con la industria o con otras actividades que son informales y que efectivamente ponen en riesgo situaciones, los expone a situaciones donde pueda afectar su salud,
donde pueda también generar desescolarización o no asistencia permanente a la educación, donde limita el desarrollo integral por no tener el espacio también para el juego, para el uso creativo del tiempo libre, para actividades físicas y deportivas que efectivamente complementan y hacen parte de este desarrollo integral. En ese sentido, también reconoceremos los roles y los estereotipos muy orientados a lo que también hemos identificado a través de estudios y de diferentes investigaciones que se han hecho, como el trabajo infantil permanentemente está orientado a mantener los roles tradicionales de crianza en nuestro país frente a los roles tradicionales asociados al género y cómo también esos patrones culturales limitan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, muy orientado a que las niñas estén dedicadas al trabajo del cuidado no remunerado al interior de sus familias y que los niños estén realizando actividades productivas desde muy tempranas edades. Esto hace que se limite el desarrollo integral, las opciones que tienen niños, niñas y adolescentes para fortalecer todas sus capacidades y todos sus potenciales y por supuesto afecta importantemente sus derechos, sus oportunidades y sus libertades. Es muy importante tener en cuenta que el trabajo infantil es una de las vulneraciones de derechos y que tenemos que unirnos desde diferentes sectores y desde diferentes territorios para promover acciones que prevengan el trabajo infantil y para cuando éste se está desarrollando poderlo identificar y poner en conocimiento de las entidades competentes para que puedan desarrollarse acciones que efectivamente restablezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en estas prácticas, pero que también podamos tener conciencia a nivel de los diferentes sectores de garantizar una infancia y una adolescencia libre de vulneraciones, libre de discriminación, de violencia y de otras situaciones que pudieran vulnerar sus derechos. Frente al trabajo infantil, en particular en sectores como la agricultura, vamos a identificar cuáles son las causas, cuáles son esos factores de riesgo, en particular en actividades que se desarrollan en la informalidad y que pueden tener también unas consecuencias muy importantes tanto en el presente como en el futuro para niños, niñas, adolescentes. Cómo esto está afectando y también en alguna medida puede hipotecar la garantía de derechos de la población que puede estar siendo afectada por trabajo infantil y también cómo esto perpetúa situaciones de desigualdad de género. Esto lo identificaremos para estar muy orientados a la transformación y poder con los diferentes sectores que participen de estos tres espacios virtuales identificar cómo se pueden transformar comportamientos, cómo podemos reconocer y transformar también las creencias, esos mitos y esos patrones culturales y unir esfuerzos y también desde la corresponsabilidad que tenemos como Estado, como sociedad y como familia, adelantar acciones orientadas a la prevención del trabajo infantil y a la igualdad de género. En ese sentido, también identificaremos los diferentes actores y sectores, entre ellos gobierno, familias, comunidad, empresas, y cómo desde cada uno de estos sectores y los roles que cumplen, cómo se puede contribuir para la prevención y la erradicación del trabajo infantil en el marco de esa corresponsabilidad que tenemos todos para contribuir con la garantía de derechos, con la protección integral y además con el sistema de cumplimiento social al que están abogados todas las empresas y donde efectivamente desde la inspección y también la vigilancia y todo el proceso que se haga en la cadena de valor, se pueden empezar a identificar acciones que puedan contribuir a tener los diferentes sectores, las actividades productivas
y los diferentes espacios que tenemos en los territorios libres de trabajo infantil. Algunas de las recomendaciones que les queremos compartir frente a esta situación que está vivenciando aún una parte de la población de nuestro país, de niños, niñas y adolescentes, es seguir adelantando acciones para la sensibilización y la movilización de los diferentes grupos de interés en torno al trabajo infantil. Aquí es muy importante la implicación que tienen las familias, el sector educativo, el sector de salud, de arte, cultura, de los diferentes servicios que materializan derechos, pero aquí también es un llamado a las empresas, a las políticas públicas a través de los servidores públicos en territorio y también a los medios de comunicación para que se generen todos unos procesos de sensibilización y movilización en torno a la prevención del trabajo infantil. Cómo desde la cadena de valor también se pueden analizar e identificar los riesgos que tiene cada actividad productiva, en especial las que se desarrollan en el marco de la agricultura y actividades relacionadas, y cómo se pueden identificar también esos riesgos que pueden estar afectando a los menores de 18 años y cómo podemos promover más aún trabajo adolescente protegido y evitar que en actividades riesgosas y peligrosas estén involucrados menores de 18 años. También identificar, por supuesto, los impactos que son adversos y nocivos de las diferentes actividades productivas y cómo esto puede generar afectaciones en el presente y en el futuro de niños, niñas, adolescentes, también de sus familias y en general de las comunidades, y cómo podemos promover acciones que efectivamente estén orientadas a la garantía de derechos en los territorios y que seamos todos salvaguardas de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entre ello también es muy importante que se realicen acciones complementarias con los gobiernos locales, reconozcamos las políticas públicas que se ha venido adelantando durante los últimos años frente a la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y en especial sobre la línea de política que tenemos para la prevención y la erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador a partir de los 15 años. Cómo se pueden generar líneas de acción entre las comunidades, los gobiernos locales, las empresas, para la detección de los casos de trabajo infantil, pero también muy orientados a fortalecer esos proyectos y programas que están orientados a una educación, a la salud, a la recreación, a la cultura, con calidad, con pertinencia y que efectivamente esté orientada a las necesidades de los territorios y que se pueda lograr que efectivamente los niños, niñas, los adolescentes tengan sus espacios de crecimiento, sus espacios específicos para sus diferentes etapas y su curso de vida para desarrollar todos sus potenciales y que efectivamente puedan llegar a los 18 años con un desarrollo integral para poder ir definiendo su proyecto de vida ya como adultos, que pudiera estar relacionado con actividades productivas y que efectivamente puedan ser parte de ese relevo generacional, pero que tengan el tiempo de desarrollar sus potenciales y de disfrutar de la infancia y la adolescencia sin cargas y sin situaciones que están por encima de sus capacidades y responsabilidades. Y por supuesto también dar seguimiento. Esto nos implica también a todos como ciudadanos a generar control social, veedurías, a generar acciones complementarias en los territorios, desde las comunidades y desde las familias, para dar seguimientos a las acciones que se lleven a cabo a través de las políticas públicas y de los programas. Y también invitar a los empresarios y a los diferentes gremios a que identifiquen en su cadena de suministro también estos factores y estas indicaciones que pudieran darnos cuenta de si se presenta trabajo infantil y cómo en los diferentes eslabones de la cadena de valor, en especial en las que sean asociadas a la informalidad, se pueden detectar, se pueden hacer todos una pedagogía y una educación y sensibilización sobre estas prácticas y sobre qué esperamos
cada vez más que los niños, niñas y adolescentes puedan vivenciar su infancia y adolescencia con la garantía de derechos en los territorios. Agradecemos muchísimo al proyecto Palma Futuro por esta invitación. Los esperamos en los siguientes espacios que vamos a tener una masterclass y un taller práctico para que se vinculen y para que podamos hacer una construcción de conocimiento colectivo desde los diferentes territorios y desde los diferentes sectores para prevenir el trabajo infantil, en especial en el sector agrícola. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar atentos y participando de estos espacios.